Hola, hola. Bueno, me gustaría enfocar un poco más mi canal. Me gustaría enfocarlo más de otra manera. Eh, Me gustaría como darte herramientas para ti, para que tú puedas gestionar las cosas que ocurren en tu proceso o que no sean que estés en un proceso simplemente porque te gusta escucharme y te van a servir para tu día a día. Sí que es verdad que de estas cosas que a mí me encanta hablar y creo que son súper importantes, va a ayudar muchísimo si estás en un proceso de llamas, pero si no lo estás, te puedo asegurar que para tu vida, para tu calidad de vida, esté muchísimo mejor. Bueno, me gustaría hablar del ego. ¿Qué es el ego? Identificar el ego, porque yo me doy cuenta que al final en muchos sitios se dice, bueno, pues tienes que trabajar tu ego. Pero yo entiendo que hay muchas personas que no saben qué es el ego. Yo puedo decir que a mí el ego es una cosa mm, que a mí me ha costado, porque es algo que mm, son máscaras que nos ponemos a nosotros mismos y que de repente tú te puedes encontrar en un estado que tú te encuentras bien, pero te sucede algo en tu vida y de pronto es como que te cierras a algo, te cierras, por ejemplo, a perdonar. Y tú estás ahí en tu de que no quieres perdonar. No vas a perdonar porque es que esa persona te ha hecho, te ha hecho, te ha hecho y te ha dejado de hacer. Y esas cosas pasan. Y muy fácil, o sea, ocurren muy fácil. Yo puedo asegurar, eh, yo también estoy en mi proceso, porque a mí me hace mucha gracia cuando personas que nos dedicamos a esto, nos gusta hablar de estas cosas o tenemos otro nivel de conciencia, os puedo asegurar que ninguno somos iluminados. Yo no soy ninguna iluminada. Si no, os aseguro que yo ya no estaría aquí. Yo también tengo mis procesos y sigo aprendiendo de ellos. Entonces el ego, para entender qué es el ego, tú imagínate, tú cuando naciste o imagínate un niño pequeñito, cuando nace, los niños no tienen ego, no saben qué es el ego. Los niños nacen, están felices, están contentos, eh, ¿no? ¿Qué te inspira el alma de un bebé, de un niño? Alegría, pureza. A mí me encanta estar con los niños, es maravilloso. Pero a lo largo de la vida lo que he comentado antes, te van sucediendo cosas y te vas creando como máscaras que son como protecciones hacia ti mismo. El ego se puede manifestar eh, en varios aspectos de tu vida. Eh, y puedo asegurar que el ego es una cosa que está a nivel, es mundial. O sea, esto nos ocurre a todos. Y el ego, por así decirlo, lo que es eliminarlo o totalmente trascenderlo, yo ahí no puedo asegurar que eso pueda ser así o no. Mm, Si yo llego a ese punto o lo que sea, os lo aseguro que os lo diré. Pero sí se puede tomar conciencia de ello, de que en ese momento te está ocurriendo eso. Y entonces, en cuanto tú tomas conciencia de que, uff, esto es mi ego, es como que algo en ti hace clic y lo cambias. Quiero decir primero, bueno, no sé si decir primero los tipos de egos que hay muchísimos, o cómo identificar el ego. El ego, voy a empezar por aquí. El ego, cuando tú quieres hacer algo, y ahora pongo los ejemplos, cuando tú quieras hacer algo, pregúntate a ti mismo o a ti misma, ¿esto que quiero hacer es del corazón? ¿Quiero hacerlo desde el corazón o quiero hacerlo desde mi ego, desde la mente, desde el control? Y escúchate. Y te aseguro que tú misma o tú mismo te vas a dar la respuesta.
Suelo decirlo en femenino porque sois más mujeres, pero yo estoy encantada que los hombres también me escuchen. Bueno, tipos de ego. Y voy a poner ejemplos también. El ego espiritual. Bueno, el ego espiritual en este mundo encima de conciencia, con otras personas que hacen lo mismo, pues bueno, es pues quién tiene razón. Bueno, incluso también lo he visto en personas que su forma de llevar su camino espiritual es el correcto. No vale el que hacen los demás. No, es que esta persona no está haciendo. No, no, no. Por ejemplo, siempre se ponen estos ejemplos, pero yo creo que esto trasciende muchísimo más. Si no eres vegetariano, no eres espiritual. ¿Sabéis? De ese tipo de cosas. Pero trasciende mucho el querer tener la razón en el camino, que solo tu camino es el correcto y el camino que llevan los demás no es el correcto. Otro tipo de ego, tema del poder, el querer siempre tener la razón, el quedar por encima de los demás. Este tipo de ego, bueno, os aseguro, es que está en todos lados, está en todos lados, en todos lados. En política, ya lo veis, en política, temas de poder. En las familias, también lo hay. También en las relaciones, o sea, es siempre quedar por encima, querer tener siempre la razón. También hay un ego que, eh, por ejemplo, bueno, el no perdonar, el perdón. El ego, tener ego en ese sentido, en el perdón, no te permite perdonar. Pero no es perdonar, que sí es perdonar, perdón, a esa persona, es perdonarte a ti mismo. ¿Y qué es lo que el ego te dice en tu cabeza? No voy a hacerlo porque es que si lo vuelvo a hacer, si lo perdono o la perdono, me lo va a volver a hacer. Entonces uno se mantiene en que no quiere perdonar. Y realmente esa persona puede hacerlo, puede volver a hacerte cualquier cosa. Pero es que esto se trata de entender o comprender que esa persona es así, que no quiere decir que se le permita que se haga esas cosas, para eso están los límites, que es un tema súper importante, el tema de los límites, que yo creo que este es otro tema que también podría hablar de él, pero es entender qué es, por qué, qué es lo que me molesta tanto de esa persona que no puedo perdonar. El perdón viene del corazón, el perdón incondicional viene de ahí. ¿Qué no puedo perdonar? Pues que me siento ofendido. Eso es el ego. Me siento ofendido, me siento ofendida. Estás dañando como esa parte de mí que también es ego. Una cosa está clara, clarísima, que si estas cosas suceden en tu vida, y bueno, luego al final voy a hablar un poquito más como también en la llama gemela, es porque tú también lo tienes. De verdad que eso, el pensar que no se tiene, es ego. Se requiere de mucha humildad, muchísima humildad, y os puedo asegurar que no pasa absolutamente nada por ver que tenemos sombras. Todos tenemos sombras. Sé que cuesta el sentirse vulnerable, sé que cuesta el llegar a esa profundidad que tenemos o a ese dolor que tenemos, pero os puedo asegurar que en todas esas sombras, en toda esa vulnerabilidad solamente hay luz, que lo único que necesita es ser reconocida, ser abrazada y que sea integrada en el ser. Es como que te está pidiendo a gritos de, por favor, reconóceme, por favor, mírame, que es que esto nos está doliendo. Con esa toma de conciencia es como que todo se vuelve luz, más liviano, y es como que te colocas en unas
como que lo ves todo de otra manera, como más luminoso. Y ahí entra el perdón incondicional, entra la compasión. Lo primero, entra hacia ti mismo y entra hacia los demás. Y al final vas entendiendo que todos somos uno. Y lo que te estaba mostrando esa persona, al final ha sido un maestro y una maestra para ti. Y entra la gratitud y entra el amor de dar, es como, gracias por mostrarme esto. En cuanto se entiende eso, se integra eso en tu ser, te puedo asegurar que esa persona ya no, bueno, entras en amor y no te va a afectar, lo vas a ver con compasión, con mucho, mucho amor, créeme, de verdad que es así. El ego también, el no soltar el control, ¿verdad? Como cuesta soltar el control. El querer tenerlo todo controlado, que no se escape nada. No es que yo quiero esto, no es que yo quiero lo otro, quiero ir a hacerlo así, quiero hacerlo así. Y yo digo de verdad, ¿en qué momento la vida, o sea, hacer, pensar, ¿en qué momento la vida ha sido como yo he querido? No, es que no ha sido como yo he querido. Yo os puedo asegurar que yo me he tirado eh, eh, ponerle es que yo puedo decir que es que yo he tenido como dos etapas en mi vida en donde hubo una segunda etapa, donde empezó una segunda etapa en mi vida, donde he tenido que profundizar en muchísimo más en mí, donde yo pensaba que ya era como, ¡buah! Yo, jóvenes, yo ya no sé qué más me va a tocar aprender. Yo estaba así, era como, yo creo que ya trasciendo. Así de, poco en plan broma, ¿no? Pero no, la vida me llevó a profundizar muchísimo más. Y os puedo asegurar que he tenido unos años de locura, de que la vida al final me ha llevado por sitios donde yo tenía que profundizar muchísimo más en mí. Y una de ellas era suelta el control. Yo quería estas cosas en mi vida. Yo quería que mi vida, o sea, llegara a este punto. Yo quiero conseguir esto, 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 esto. Pues os puedo asegurar que la vida no me llevó por eso. Me dijo, no, Abby, no. Vas a vivir esto, esto y esto. Y vas a vivir esto porque es lo que hay, es lo que te va a tocar. Tienes que soltar el control y sobre todo, confiar. Confiar. Todo esto que estoy comunicando, de verdad, llevarlo cada uno a vuestro terreno. Lo podéis llevar a las llamas gemelas, lo podéis llevar a vuestra vida, a conoceros un poco más o integrarlo en vosotros, pero os aseguro que esto os va a dar, bueno, ojalá de verdad os se integre bien en vosotros, en vuestro ser y haga un clic, porque os puedo asegurar que puede mejorar muchísimo de verdad la calidad de vida. Eh, bueno, lo de la no confianza, es que lo tengo apuntado para que no se me olvidara. Lo de la no confiar, es como que como no confías en la vida y al final lo de soltar el control y es confiar, confía en la vida, confía en la divinidad, confía, si tenéis fe, creéis en Dios, en el universo, yo puedo asegurar que para mí aferrarme más a eso, a mi espiritualidad. La espiritualidad es súper importante, muy, muy importante. Confía, confía. Además, yo doy gracias a mis guías. Ay, es que me voy a emocionar por, por todo eso. O sea, ellos. Ay, que voy a emocionarme. Pero es como que, además, lo voy visualizando ahora. Ellos siempre me han agarrado de la mano y ha sido como, venga, que tú puedes. Han tirado de mí. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Así que yo en ese aspecto, y que siga así siempre, que ellos me sigan ayudando o alisando un poco el camino. Bueno, en el tema de, y ya con llamas gemelas, el tema del ego,
mm, cuando he visto en algunos sitios, no es que él tiene un ego, es que no se baja del burro, no se cae del burro. O sea, es como que, no, es como estar en ego, en sus cosas, en sus historias, pues, amor. Si él está en el ego, tú también. Es así. Si tú empiezas a ser consciente de que tú tienes un ego, que no quiere decir que sea un ego hacia él, es que no tiene por qué ser así, pero tú en tu vida estás teniendo un ego por el que sea. Yo lo que aconsejo es que observes, bueno, que te observes a ti misma o a ti mismo, que te mires y que investigues, busca en internet o con esto que te he dicho, si te ha resonado algo, investiga mucho más, tipos de ego o qué cosas a ti, eh, el miedo, el tener miedo, también, bueno, yo creo que el miedo también podría hablar en otro audio, pero muchas veces, o sea, él refleja un tipo de ego que puede ser el, no, no, es que yo estoy aquí en mi y yo no me... Él tiene sus heridas, pero tú también las tienes. Es importante que mires qué es lo que a ti también te está removiendo. Y de verdad, todos tenemos ego, todos, aunque sean pequeñitas cosas. Hombre, está claro que una persona que está más eh, trabajada, pues sí, lo tendrá, pero a niveles menos, no tan fuertes. Pero hay personas que no están trabajadas. Y quiero decir también que las personas con un gran ego, eh, siempre, lo de siempre quien tiene razón, ellos siempre están bien, ellos no necesitan cambiar y los que necesitan cambiar son los demás. Eso es un grandísimo ego y eso son personas, la verdad, bueno, que sí que es verdad que dificultan bastante si vives con ellas o en el trabajo, no sé, es bastante complicado. Así que bueno, espero que esto de verdad os ayude bueno, a vuestro camino, a entender, saber qué es el ego, que sigáis investigando y, y bueno, y ya está. Os doy las gracias a todas y a todos por escucharme y bueno, pues gracias por animarme, sobre todo también, que sé que me escribís comentarios y os doy las gracias un montón a todas porque la verdad es que eso a mí me ayuda también, me motiva muchísimo más a seguir eh, creando cosas y haciendo estas cosas que me gustan muchísimo y compartir lo que yo sé. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Un besito. Chao.